Consigna de la semana: soy solidario cuando enseño lo que sé. Y en el curso de Historia del Perú, hoy día vamos a conocer a la gran cultura Paracas. Como todo acontecimiento geográfico e histórico, tiene que ser localizado a través del tiempo y a través del espacio. La civilización Paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Como tú puedes ver, hubo un momento en el cual Chavín y Paracas coincidieron. Chavín se desarrolló hasta aquí y Paracas inició un poquito antes. Coincidieron en el tiempo porque un grupo de Chavín supuestamente baja hacia una zona regional que es Ica, se encuentra con más población y desarrollan ahí su propia cultura. Espacialmente, geográficamente, se desarrollaron en Ica. Luego van a extenderse un poquito más. Esto viene a ser parte de la Costa Azul. Acá tenemos el mapa del Perú, todo este contorno de color anaranjado. Y aquí, lo voy a delinear con azul, existió la gran cultura Paracas, que tiene muchos aportes para la historia del Perú. Su descubridor también fue el gran arqueólogo peruano Julio César Tello, y él consideró a Paracas como la cultura matriz de la costa, la madre de todas las culturas aquí en la costa. Él dice, si surge alguna cultura en la costa es porque lo aprendió de Paracas. Es que él tenía la idea de que Chavín era la madre de las culturas en el Perú y en la sierra. Y cuando descubre Paracas, dice que es la madre de las culturas en la costa. Sabemos que no es así, también está equivocado porque antes de Paracas hubo otras civilizaciones. Por ejemplo, aquí en Ica vivió el hombre de Santo Domingo, el primer músico del Perú, el primer pescador con red, y de eso lo aprendió la cultura Paracas. ¿Ah? La civilización Paracas ya pertenece a una época en la cual en el Perú se estaba desarrollando la economía productora. Por lo tanto, su actividad más importante va a ser la agricultura, al igual que el Chavín. Pero como es una sociedad costera, va a practicar también otras actividades, sobre todo la pesca. La pesca que aprendió del hombre de Santo Domingo, la pesca con red. Va a practicar también la ganadería como actividad complementaria de la agricultura. Además, con el excedente de producción puede trabajar el comercio, el intercambio. Respecto a su organización política y social, tenemos que decir que se trató de un estado teocrático. Al igual que la cultura chavín, existía un sacerdote. Este sacerdote decía tener atribuciones mágicas, atribuciones divinas, porque los dioses se lo habían revelado. Nosotros, históricamente, en el análisis académico que hacemos, ya comprendemos que eso no era realidad. Al contrario, el sacerdote era una persona común y corriente y no era enviado de Dios, sino que era un científico observador de la naturaleza. Lo mismo ocurrió en Paracas. Ahora, ¿cómo se diferenciaba a este sacerdote? Por las características faciales. Él se pintaba la cara al igual que los Chavín, porque su intención era infundir miedo, infundir temor, pero había algo más. Ellos practicaron este tipo de deformación craneana. Como tú estás observando, para diferenciar a la clase alta de la clase baja, se usó este tipo de diferenciación social. Unos cráneos alargados que simbolizaban el poder. A mayor altitud de la persona, mayor importancia, mayor poder. Gente del pueblo, gente del común, tenía el cráneo como todos, así, redondito nada más. Pero gente de la clase alta, gente gobernante, tenía los cráneos alargados. Eso se consigue en una técnica que ahora la vamos a analizar. Entonces, así era muy probablemente la, la forma de vestirse y así se veía un sacerdote en la cultura Paracas. Ello divide a Paracas en dos periodos según la forma de sus entierros. Acuérdate, ¿eh? Según la forma de sus entierros. El primer periodo lo llaman Paracas cavernas. Y aquí vamos a encontrar algunas otras características que se relacionan a la forma de los entierros. Por ejemplo, el alargamiento de los cráneos. A esto se le llama deformación craneana. Ya sabemos con qué finalidad se hizo, para diferenciar a las clases sociales. Desde pequeños se les ponía tablillas
bien sujetadas, fuertemente sujetadas, ya sea a los extremos o a los lados del cráneo, de tal manera que el cráneo crecía según la dirección de estas tablillas, generalmente hacia arriba, pero también puede haberse dado hacia los costados, como esta imagen de aquí. Estas deformaciones craneanas fueron acompañadas con trepanaciones craneanas. Las trepanaciones es el agujero que se hacía en el cráneo del paciente para aliviar sus dolores. Obviamente no cualquier persona se le hacía esta trepanación, tiene que ser clase alta. Si el campesino está mal, no va a importar mucho, porque hay muchos campesinos. Pero si la clase alta enferma le empieza a doler la cabeza fuertemente, ahí se puede aplicar una trepanación. Eso es todo un proceso, ¿eh? Eso no es nada sencillo. Por eso que los paracas se les reconoce como los grandes cirujanos del Perú. Un gran avance en medicina. ¿Sabían qué hierbas usar? Como por ejemplo la hoja de coca para adormecer el cuero cabelludo. Bebidas alucinógenas como el San Pedro y la ayahuasca para que el paciente se quede ligeramente en estado de trance y pueda realizar el corte. Se le cortaba el cabello, para eso incluso tenían diferentes tipos de cuchillas, mira acá, diferentes tipos de cuchillas, tipo bisturí. Luego de cortarle el cabello, le arrancaban cuidadosamente el cuero cabelludo con unos cortes en forma de cuadrado. Levantaban el cuero cabelludo y empezaban a cortar el cráneo con mucha delicadeza, porque sabían que si el cráneo iba a ser cortado de manera violenta, podría dañar el cerebro. Entonces, una vez que cortaban el cráneo, levantaban esa tapa del cráneo, lo levantaban y lo sacaban. Trataban de calmar las dolencias, se quedaba el cerebro expuesto ya a la intemperie. Y el paciente estaba todavía adormecido, anestesiado, en estado de trance. No, Durmiendo. no sentía dolor. No dormía, no sentía dolor. Aliviaban el dolor por encima del cerebro y cuando ellos ya creían que el mal había sido liberado, tapaban ese agujero con una laminilla de oro. Lo colocaban de tal manera que esperaban que el cuero cabelludo se adhiera a la lámina de oro. Muchas veces eso no ocurría. Un alto porcentaje de personas a las cuales se les aplicó esta trepanación craneana falleció. ¿Cómo pueden saber si es que la persona vivió? Cuando la lámina de oro se llegó a soldar y a pegar con el cuero cabelludo, ahí sí. En otras ocasiones la lámina se introducía dentro del cráneo, lastimaba el cerebro y la persona pues fallecía. Muchas veces fallecía la persona. ¿Ya? Entonces, respecto al entierro del periodo Paracas Cavernas, vamos a tener tumbas en forma de copa invertida. Por eso, ¿cómo una copa invertida? Claro, date cuenta, mira, esta imagen que está así, hacia abajo, y ampliado en la parte inferior, Ahí es donde vamos están a los ver, muertos, por favor. parece una copa Tiene que ha sido mantos. invertida. Una copa de brindis invertida. ¿Cuál es la intención de esta copa? Simular el vientre materno. ¿Por qué? Porque a los muertos que se encuentran aquí, estos son fardos funerarios, míralo, acá está, Mantos. envuelto con mantos paracas, se llama fardo funerario. Ahí dentro se colocaba al muerto, al difunto, se le preparaba para una nueva vida eterna. Así, en posición fetal. Se colocaba al muerto en posición fetal. Es decir, como un feto que recién va a nacer. Por eso que tiene esta forma las tumbas. Acá vemos el análisis de un fardo funerario por dentro. La persona en posición fetal, el difunto, puesto en un cesto, alrededor se le colocaban sus vasijas, sus utensilios, las cosas que él ha usado en su vida diaria, de repente ser un niño, un juguete, ser un adulto, de repente alguna herramienta de trabajo o algo que él haya hecho como cerámica, por ejemplo, ¿no? Y se le iba envolviendo en fardos. Se ha contado hasta 3 fardos funerarios, 3 capas, bien envueltos. Y respecto a su cerámica, tenemos que notar algunas diferencias respecto a la cerámica de Chavín. El otro periodo de la cultura Paracas, posterior
a Paracas Cavernas. Es decir, hay un orden. Según Tello, el desarrollo de Paracas primero fue tipo cavernas, con ese tipo de tumbas, sus deformaciones, trepanaciones, y luego, poco a poco fueron cambiando sus características, a lo cual se le conoce ya como un nuevo periodo, Paracas Necrópolis. En este periodo destacan mucho la elaboración, la especialización en textilería, es decir, el desarrollo de los famosos y finos mantos Paracas. Los segundos textiles más finos del mundo, después de la seda china. Pero eso pone a la civilización Paracas como los tejidos más hermosos de América. Para la época, esto fue algo sumamente innovador, sumamente bien elaborado. En estos mantos nosotros podemos observar algunas características. Por eso yo veo acá la letra S. ¿Estás seguro que es la letra S? ¿Qué podrá No, significar? profesor. Entonces, en sus mantos, ellos plasmaban su religión, sus dioses, Tengo algunos una... animales importantes para ellos y algunas actividades como la decapitación humana, ya sea como sacrificio o ritual, tipo mágico, ¿no? Ceremonial. Otro aspecto Profe, de yo creo que Paracas se pasa un Necrópolis duende. es el tipo de tumba. Necro significa muerto y poli significa ciudad. ¿Por qué lo llamó así Julio César Tello? Porque Una acá ciudad muerta. encontró tumbas rectangulares como la que tú ves aquí, es como un rectángulo, grupales. Las tumbas de Paracas Cavernas eran más individuales. Estas eran grupales, familiares, algo así, similar a esto. Tumbas rectangulares con varios fardos funerarios. Ya no le hacían esa forma de copa invertida, ya no. Acá eran más expuestos, eran rectangulares. Y respecto a la cerámica, tenemos que notar algunas otras características. Acá estoy dejando la autoevaluación y en la plataforma van a encontrar una práctica, ¿ya? Con la tarde ya pueden realizarlo.